Aquí, en nuestro planeta, un tapiz de vida se ha desplegado a lo largo de milenios. Incontables especies han surgido, se han adaptado, y a veces, han desaparecido en la bruma del tiempo. Pero junto a esta gran historia de la naturaleza, se ha escrito otra narrativa. Es la historia de la humanidad. Una historia de ingenio, de comunidad, de ambición, grabada en la propia piedra y tierra de la Tierra. Construimos, creamos, nos esforzamos por dejar una marca, un legado que perdurará más allá de nuestra propia existencia fugaz. Estas marcas, estos ecos de nuestro pasado, están dispersos por todo el mundo, testamentos del increíble viaje de nuestra especie. Desde los extensos desiertos hasta las selvas más densas, desde las islas azotadas por el viento hasta los fértiles valles de los ríos, los fantasmas de nuestros ancestros susurran sus cuentos. Hablan de sociedades que florecieron, que dominaron sus entornos con asombrosa habilidad y conocimiento. Construyeron ciudades que rivalizaban con la escala de la propia naturaleza, desarrollaron complejos sistemas de creencias y crearon arte que todavía tiene el poder de conmovernos, miles de años después. Sus logros forman la base misma de nuestro mundo moderno, los cimientos invisibles sobre los que se construyen nuestras propias civilizaciones, un linaje silencioso que nos conecta con el amanecer de la conciencia humana. Sin embargo, a pesar de todo su poder y sofisticación, muchas de estas grandes civilizaciones se enfrentaron a un destino tan final como el de cualquier criatura extinta. Desaparecieron. Sus magníficas ciudades fueron abandonadas, sus idiomas enmudecieron, su gente se dispersó con el viento, dejando solo pistas tentadoras y preguntas profundas. ¿Qué fuerzas, ya sean obra de la naturaleza o de sus propias manos, pudieron doblegar a imperios tan poderosos? ¿Qué lecciones encierran sus ruinas silenciosas para nuestro propio mundo, aparentemente permanente? La historia de su ascenso es inspiradora, pero la historia de su caída es una advertencia aleccionadora y quizás vital. En este viaje, viajaremos a través de los pasillos de la historia para explorar los restos de 10 culturas tan notables. Caminaremos por sus calles desiertas, contemplaremos sus enigmáticos monumentos y buscaremos entre el polvo de los siglos en busca de respuestas. Buscamos entender no solo cómo vivieron, sino por qué se desvanecieron, para escuchar los débiles ecos que dejaron. Porque al comprender su desaparición, podremos comprender mejor la naturaleza delicada, y quizás frágil, de la civilización misma, y nuestro propio lugar dentro de esta larga, y a menudo misteriosa, historia humana. En los vastos y áridos paisajes de lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos, una cultura notable echó raíces. Los conocemos por un nombre que les dieron sus sucesores, los Navajo Anasazi, que significa los antiguos o los antiguos enemigos. Durante más de 1000 años, aproximadamente desde el año 100 después de Cristo, prosperaron en este entorno desafiante. Eran arquitectos maestros y agricultores habilidosos, transformando la austera belleza de los cañones y las mesetas en un hogar. Su historia comienza no con grandes palacios, sino con humildes casas pozo, viviendas semienterradas, que ofrecían refugio de los extremos del clima desértico, un testimonio de su profundo conocimiento de la tierra. Los primeros Anasazi eran expertos tejedores de cestas. Sus intrincados diseños eran una forma de arte y una necesidad práctica para recolectar y almacenar los escasos recursos de la región. Eran cazadores y recolectores, pero su verdadera genialidad residía en la agricultura. En una tierra donde el agua es el bien más preciado de la vida, desarrollaron sofisticadas técnicas de riego. Construyeron pequeñas presas y canales, canalizando cuidadosamente las lluvias infrecuentes y la escorrentía para nutrir sus cultivos de maíz, frijoles y calabazas.
Este dominio sobre su entorno permitió que su población creciera y que su sociedad se volviera cada vez más compleja, sentando las bases para las maravillas que construirían más tarde. A medida que su sociedad evolucionaba, también lo hacían sus viviendas. Las sencillas casas pozo dieron paso gradualmente a estructuras más elaboradas construidas sobre el suelo. Comenzaron a usar mampostería de piedra, uniendo bloques de arenisca con mortero de barro, para crear edificios de varios pisos que ahora llamamos pueblos. Estos no eran meros refugios, sino comunidades prósperas, llenas de vida. Las paredes de estos primeros pueblos, ahora silenciosas y erosionadas por siglos de sol y viento, alguna vez resonaron con los sonidos de la vida diaria, de familias trabajando, de niños jugando, y de ceremonias que conectaban a la gente con la tierra y el cielo. Esta era una cultura profundamente entrelazada con el cosmos. La alineación de sus edificios, la ubicación de las ventanas y la creación de intrincados petroglifos en las paredes de los cañones sugieren un profundo conocimiento astronómico. Rastreadores de los movimientos del Sol y la Luna, trazando las estaciones con notable precisión. Esto no era una búsqueda abstracta, era esencial para su supervivencia. Su calendario, grabado en piedra y luz solar, les decía cuándo plantar y cuándo cosechar, y cuándo realizar los rituales sagrados que mantenían el equilibrio y la armonía con el universo. Su mundo era un reloj celestial, y ellos eran sus diligentes guardianes del tiempo. Alrededor del siglo IX, la cultura Anasazi entró en una edad de oro, y su epicentro fue un lugar de poder y misterio extraordinarios, el Cañón del Chaco. Aquí, en este remoto y aparentemente inhóspito lavadero, construyeron algunas de las estructuras más espectaculares y enigmáticas de toda América del Norte. Estas no eran simplemente aldeas, eran casas grandes monumentales, complejos vastos y de varios pisos que contenían cientos de habitaciones. Pueblo Bonito, la más grande y famosa, fue una obra maestra de ingeniería. Sus paredes, elegantemente curvadas, se elevaban 4 pisos de altura, una maravilla de diseño arquitectónico preplanificado que no sería igualada en escala en la región durante siglos. El propósito de estas casas grandes sigue siendo un tema de intenso debate entre los arqueólogos. Claramente eran mucho más grandes de lo necesario para albergar a la población local. Algunas teorías sugieren que Chaco fue un centro de vida espiritual y ceremonial, un sitio de peregrinación para clanes dispersos por la vasta cuenca de San Juan. Otros proponen que fue un centro de comercio y administración, una capital política que controlaba una extensa red de comunidades periféricas conectadas por un asombroso sistema de caminos. Estos antiguos caminos, ingeniosamente construidos para ser notablemente rectos, irradian desde Chaco, en todas direcciones, enlaces físicos en una red de influencia cultural y económica. La construcción de estas edificaciones requirió una inmensa movilización de mano de obra y recursos. Decenas de miles de enormes vigas de madera, cada una pesando cientos de libras, fueron transportadas desde bosques a más de 50 millas de distancia, una hazaña increíble en una sociedad sin animales de tiro o la rueda. La mampostería en sí misma es un testimonio de su habilidad, con diferentes estilos de construcción utilizados a lo largo del tiempo, creando una línea de tiempo visual del desarrollo del cañón. Esta era una sociedad con una poderosa organización central, capaz de exigir una inmensa lealtad y esfuerzo de su gente para realizar una visión compartida y grandiosa que todavía estamos luchando por comprender completamente. La vida dentro del Cañón del Chaco debió haber sido vibrante y compleja. Las grandes quivas, cámaras subterráneas grandes, circulares, eran el corazón de la vida ceremonial. Aquí se habrían realizado rituales, se habrían contado historias
y se habría mantenido el bienestar espiritual de la comunidad. Las plazas habrían sido mercados, llenos de comerciantes que traían bienes exóticos de lejos. Turquesa de minas distantes, conchas marinas de la costa del Pacífico, e incluso las plumas de colores brillantes de guacamayas de Mesoamérica. Chaco no era un puesto avanzado aislado, era un centro cosmopolita en el corazón del antiguo mundo pueblo, un nexo de creencias, poder y comercio. Luego, a finales del siglo XII y principios del siglo XIII, ocurrió un cambio dramático. El centro de la vida Anasazi se trasladó de los suelos abiertos del cañón a los huecos protegidos de los acantilados. En lugares como Mesa Verde, construyeron sus viviendas más icónicas e impresionantes, los palacios en los acantilados. Estos eran pueblos enteros construidos directamente en la roca, accesibles solo por precarias sujeciones para manos y pies, talladas en las escarpadas paredes del acantilado. Estructuras como Cliff Palace y Balcony House son maravillas arquitectónicas, perfectamente integradas en la geología natural, como si el propio cañón las hubiera dado a luz. Una nueva era de ingenio defensivo, y quizás desesperado, había comenzado. Las razones de este movimiento repentino y dramático hacia los acantilados no están del todo claras, pero casi con certeza apuntan a un tiempo de creciente inestabilidad y conflicto. Los huecos ofrecían una ventaja defensiva significativa, protegiendo a los habitantes de las incursiones de grupos hostiles. El movimiento también pudo haber sido impulsado por presiones ambientales. Un período prolongado de sequía, que los datos de los anillos de los árboles confirman que comenzó a finales del siglo XIII, habría ejercido una inmensa presión sobre los recursos, lo que llevaría a la competencia y la guerra. Las viviendas en los acantilados eran fortalezas diseñadas para proteger no solo a las personas, sino también sus preciosas reservas de alimentos y agua. La vida en estos pueblos verticales debe haber sido segura y desafiante a la vez. Cada recurso, desde el agua hasta la leña y los cultivos cosechados, tenía que ser subido por los escarpados acantilados. La vida diaria era un precario acto de equilibrio, vivido al borde de un precipicio. Sin embargo, estas comunidades prosperaron durante un tiempo. Continuaron cultivando las cimas de las mesetas de arriba y los suelos del cañón de abajo, y su vida ceremonial continuó en las quivas que construyeron cuidadosamente dentro de sus hogares en los acantilados. Fue una adaptación notable a un mundo que se estaba volviendo cada vez más peligroso e impredecible, un testimonio de su resiliencia y voluntad de sobrevivir. Pero ni siquiera estas increíbles fortalezas pudieron detener la marea del cambio. Para el año 1300, después de generaciones de ocupación, las viviendas en los acantilados de Mesa Verde y las grandes casas de Cañón del Chaco estaban vacías. Los Anasazi se habían ido. No hay evidencia de una gran batalla o un solo evento catastrófico. En cambio, parece que simplemente se marcharon, abandonando las magníficas casas que sus ancestros habían construido. La gran sequía fue casi con certeza un factor principal, pero la agitación social y religiosa también pudo haber jugado un papel. La gente se trasladó al sur y al este, migrando a áreas como el Valle del Río Grande, donde sus descendientes, los pueblos modernos, viven hoy, llevando consigo las historias y tradiciones de sus ancestros. En las altas mesetas de lo que hoy es Etiopía y Eritrea, otra gran potencia se alzó en el mundo antiguo. Este fue el reino de Aksum. Surgiendo alrededor del siglo I después de Cristo, su ubicación estratégica cerca del Mar Rojo y el Golfo de Adén le dio una posición dominante sobre las vitales rutas comerciales marítimas que conectaban el Imperio Romano con las distantes riquezas de la India y el Lejano Oriente. Aksum fue un cruce de culturas,
un crisol de influencias africanas, árabes y grecorromanas, y durante siglos, fue un actor importante en el escenario mundial, una potencia de comercio y poderío militar. La riqueza de Aksum era legendaria. Sus puertos, particularmente el gran puerto de Adulis, bullían con barcos de todo el mundo conocido. Llegaban trayendo textiles, vino y orfebrería de Roma, y se iban con las valiosas exportaciones de Aksum, marfil, caparazón de tortuga, oro e incienso. Este lucrativo comercio llenó las arcas del reino, financiando la construcción de magníficas ciudades y las ambiciones de sus poderosos gobernantes. Los aksumitas también fueron innovadores, convirtiéndose en una de las primeras entidades políticas africanas en acuñar su propia moneda, una clara declaración de su soberanía y sofisticación económica, con inscripciones en griego y en la escritura local, ge'ez. En el corazón del imperio se encontraba la ciudad capital, también llamada Aksum. Aquí, los reyes gobernaban desde grandes palacios, rodeados por una sociedad compleja y jerárquica de nobles, sacerdotes, soldados y comerciantes. Los primeros aksumitas practicaban una religión politeísta, adorando un panteón de dioses y erigiendo estelas monumentales u obeliscos como marcadores de tumbas para sus gobernantes. Estas no eran meras piedras, sino colosales torres de granito de una sola pieza, intrincadamente talladas para parecer edificios de varios pisos, elevándose hacia los cielos como símbolos de poder real y una conexión con lo divino. La fuerza militar de Aksum era formidable. Sus ejércitos pudieron proyectar poder mucho más allá de sus fronteras, conquistando territorios vecinos e incluso extendiendo su influencia a través del Mar Rojo hasta el sur de Arabia. El profeta persa Mani, del siglo III, consideró a Aksum como una de las 4 grandes potencias de su tiempo, junto con Roma, Persia y China. Esta fue una civilización en la cima de su confianza y fuerza, una fuerza dominante que dio forma al panorama político y económico del noreste de África y la cuenca del Mar Rojo durante cientos de años. Su influencia se sintió desde el Nilo hasta la península arábiga. Una profunda transformación ocurrió dentro del reino de Aksum a mediados del siglo IV después de Cristo. Bajo el reinado del rey Ezana, el imperio adoptó oficialmente el cristianismo. Esta conversión fue un momento crucial en la historia de Aksum, alineándolo religiosamente con el imperio romano y remodelando fundamentalmente su identidad cultural. El rey Ezana, quien una vez había inscrito sus victorias en monumentos dedicados a dioses paganos, ahora atribuía sus éxitos al Señor del Cielo, el Dios cristiano. Este cambio está documentado en sus monedas e inscripciones en piedra, proporcionando un notable relato en tiempo real de la evolución espiritual de un reino. La adopción del cristianismo no significó la completa erradicación de las tradiciones pasadas. En cambio, surgió una síntesis única. La nueva fe se integró con las arraigadas costumbres y estilos artísticos aksumitas. Se comenzaron a construir iglesias, algunas posiblemente excavadas directamente en la roca viva, una tradición que más tarde alcanzaría su cenit en las magníficas iglesias rupestres de Lalibela. La escritura ge'ez, una vez utilizada para alabar un panteón de dioses, ahora se convirtió en el lenguaje litúrgico de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo etíope, una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, que traza sus raíces directamente a este momento crucial en Aksum. Los símbolos más icónicos del pasado precristiano de Aksum, las grandes estelas, se alzaban junto a los nuevos símbolos de la cruz. La más grande de ellas, la Gran Estela, medía más de 33 metros de altura y pesaba más de 500 toneladas, lo que la convierte en uno de los monolitos de una sola pieza más grandes jamás erigidos por la humanidad. Aunque cayó y se hizo pedazos en algún momento de su historia,
Su ambición es asombrosa. Estos obeliscos fueron proezas de ingeniería, extraídos, transportados y erigidos, utilizando métodos que aún no entendemos completamente. Representan la cúspide del poder aksumita, una declaración permanente de poder y majestuosidad tallada en granito sólido. Este período de doble identidad, donde los monumentos antiguos eran testigos silenciosos del amanecer de una nueva fe, representa la riqueza cultural del imperio. Aksum no fue simplemente un receptor pasivo de ideas extranjeras, fue un creador activo, forjando una civilización cristiana única, que era distintivamente africana. Esta nueva identidad religiosa proporcionaría un poderoso sentido de unidad y propósito que ayudaría al reino a perdurar durante siglos, incluso cuando el mundo a su alrededor cambiaba y los imperios con los que una vez comerciaba comenzaron a declinar. Fue un legado de fe y piedra que definiría la región durante un milenio. Durante varios siglos, el reino cristiano de Aksum continuó prosperando. Mantuvo sus lazos comerciales y su vitalidad cultural, destacándose realmente como un faro del cristianismo en una región que estaba, experimentando un cambio dramático. Sin embargo, a partir del siglo VII, el mundo que había sostenido la prosperidad de Aksum comenzó a cambiar irrevocablemente. El surgimiento del Islam y las subsiguientes conquistas árabes de Oriente Medio y el norte de África alteraron fundamentalmente el panorama geopolítico. El Mar Rojo, que alguna vez fue una bulliciosa autopista para el comercio aksumita, cayó cada vez más bajo el control de potencias islámicas rivales. Aislado de sus rutas comerciales marítimas tradicionales y de sus aliados cristianos en el Imperio Bizantino, la economía de Aksum comenzó a declinar. El flujo de riqueza que había financiado sus ejércitos y ciudades se redujo a un goteo. El reino se vio obligado a volverse hacia adentro. Su enfoque cambió de la costa a las tierras altas interiores más defendibles. El que fuera un gran puerto de Adulis fue destruido, y la propia capital comenzó a perder su prominencia. Las monedas, que alguna vez fueron de oro, ahora se acuñaban en bronce y cobre, una señal tangible de la menguante fortuna del imperio y su creciente aislamiento de la economía global. Los factores ambientales probablemente exacerbaron el declive del reino. Siglos de agricultura intensiva y deforestación pueden haber provocado la erosión del suelo y la reducción de la productividad agrícola, lo que dificultó el mantenimiento de la población. El cambio climático, quizás un periodo de disminución de las lluvias, podría haber añadido una tensión adicional a los recursos del imperio, debilitándolo desde dentro. Acosado por el aislamiento económico desde fuera y las presiones ambientales desde dentro, el alguna vez poderoso imperio entró en un largo y lento periodo de contracción y decadencia, un gradual desvanecimiento de su antigua gloria. Para el siglo X, el imperio aksumita se había derrumbado efectivamente. Según la tradición etíope, sus últimos días estuvieron marcados por la violencia, con una misteriosa reina no cristiana, conocida como Gudit o Yodit, que arrasó las tierras altas, quemando iglesias y destruyendo los restos del estado aksumita. Si bien la precisión histórica de este relato se debate, habla de un período de intensa agitación. El centro del poder etíope se desplazó hacia el sur, y la ciudad de Aksum, que alguna vez fue el corazón de un gran imperio, quedó como un tranquilo centro religioso, sus imponentes estelas erigiéndose como solitarios centinelas sobre los fantasmas de una civilización perdida. En la vasta extensión, quemada por el sol, del desierto de Nubia, una región ahora contada entre las más áridas de la tierra, yace un profundo secreto. Aquí, donde el viento esculpe la arena en olas interminables y cambiantes, una notable historia de ingenio humano
comenzó a desarrollarse miles de años antes de los primeros faraones. Esta es la historia de Nabta Playa. Hace mucho tiempo, este paisaje desolado era un lugar muy diferente. Las lluvias estacionales se acumulaban en una gran cuenca poco profunda, creando un lago temporal que atraía vida de toda la sabana. Fue a este oasis efímero al que se vieron atraídos los primeros humanos, no solo para sobrevivir, sino para algo mucho más profundo, algo que los conectaría con el cosmos mismo. La gente que se reunía aquí eran pastores nómadas de ganado, siguiendo los antiguos ritmos de la lluvia y los pastos. Sin embargo, su legado no es de mera subsistencia. Grabado en la propia roca madre de este desierto, dejaron asombrosas pruebas de una sociedad compleja, profundamente sintonizada con los movimientos de los cielos. Construyeron círculos de piedra, estructuras megalíticas que datan de milenios antes de Stonehenge. Estos no eran arreglos aleatorios, sino precisos observatorios astronómicos, calendarios tallados de la Tierra misma. Es un pensamiento humilde que aquí, en este remoto rincón de África, la humanidad comenzó por primera vez a cartografiar sistemáticamente las estrellas y a medir el paso del tiempo. Imaginen la escena, hace más de 7000 años, bajo un dosel de estrellas brillantes y sin contaminación, estas personas antiguas se reunieron. Habrían observado la lenta y predecible procesión de constelaciones a través del cielo nocturno, sus vidas gobernadas por el mecanismo celestial de arriba. Las piedras que erigieron eran sus instrumentos, alineadas con una precisión asombrosa para marcar el solsticio de verano, el día más largo del año. Un momento crucial que anunciaba la llegada de las lluvias monzónicas que daban vida. Esto no era solo ciencia. Era un acto sagrado, una comunión entre la tierra de abajo y los cielos de arriba, una forma de entender su lugar en el gran orden cósmico. La precisión de estas alineaciones habla de un nivel de conocimiento que es verdaderamente asombroso para su tiempo. Estos primeros astrónomos habían identificado estrellas clave, como Sirio, y otras en la constelación de Orión, y comprendieron su reaparición cíclica en el cielo. Utilizaron este conocimiento para crear un calendario sofisticado, uno que les permitía predecir las estaciones y organizar sus vidas comunitarias y ceremoniales. Este fue el amanecer de la astronomía, nacida no en las grandes ciudades de Mesopotamia o Egipto, sino aquí, en el corazón del Sahara, por un pueblo cuyo nombre ni siquiera conocemos, dejando solo sus silenciosos y pétreos centinelas como testimonio de su genio. Los megalitos de Nabta Playa son más que simples dispositivos astronómicos. Son los narradores silenciosos de una sociedad compleja y organizada. El enorme esfuerzo requerido para extraer, transportar y erigir estas enormes piedras es un testimonio de una comunidad con un propósito compartido y una estructura social sofisticada. Algunas de estas piedras fueron arrastradas desde canteras a más de 1 kilómetro de distancia, una tarea monumental para un pueblo neolítico. Esto implica la existencia de líderes que podían organizar proyectos de trabajo a gran escala, y un sistema de creencias colectivo lo suficientemente poderoso como para motivar a toda una comunidad a emprender un empeño tan arduo durante generaciones. Bajo las arenas, los arqueólogos han descubierto más pistas sobre la vida de estas enigmáticas personas. Se han encontrado restos de asentamientos organizados, dispuestos en línea recta, junto con pozos profundos en forma de campana, que habrían proporcionado agua mucho después de que los charcos de la superficie se hubieran evaporado. Esta previsión en la gestión del agua sugiere un pueblo que no solo reaccionaba a su entorno, sino que lo moldeaba activamente para satisfacer sus necesidades. También excavaron grandes cámaras subterráneas, que parecen haber sido utilizadas para almacenar alimentos, una adaptación crucial para sobrevivir a las duras estaciones secas en este paisaje impredecible.
Quizás los descubrimientos más fascinantes son los enterramientos ceremoniales. En uno de los hallazgos más significativos, una vaca entera fue enterrada en una cámara revestida de arcilla y con techo, tratada con la reverencia típicamente reservada para un humano de alto estatus. Esto no fue una simple ofrenda de comida. Fue un sacrificio de inmenso valor, lo que indica un poderoso culto al ganado en el corazón de su mundo espiritual. La vaca, fuente de sustento y riqueza, fue elevada a un símbolo sagrado, un vínculo entre la gente y sus dioses. Estos complejos rituales revelan una rica vida interior, un tapiz de creencias y ceremonias que unían a la comunidad. Estos elementos, los asentamientos organizados, la avanzada gestión del agua, las construcciones monumentales y el elaborado ceremonialismo, pintan un cuadro de una sociedad mucho más avanzada de lo que se había imaginado anteriormente para esta época y lugar. Este fue un centro protourbano, un centro ceremonial que atraía a personas de toda la región. Fue un lugar donde se cultivaba el conocimiento, donde se establecían jerarquías sociales y donde se sentaban las bases de lo que llamamos civilización. Nabta Playa no fue solo un campamento estacional. Fue el corazón sagrado de una cultura próspera y dinámica, un faro de complejidad en el antiguo desierto. Durante varios miles de años, la cultura de Nabta Playa prosperó, sostenida por la bendición cíclica de las lluvias monzónicas. El lago se llenaba, las sabanas reverdecían, y la gente se reunía para honrar el cosmos y renovar sus lazos sociales. Sus círculos de piedra permanecen como testigos de su dominio sobre este entorno, de su capacidad para leer las señales del cielo y de la tierra. Habían creado un mundo estable y predecible, en un lugar que, en realidad, era volátil por naturaleza. Pero, los poderes que rigen el clima de nuestro planeta son inmensos e implacables, y el mundo que había nutrido a esta civilización extraordinaria estaba destinado a cambiar. Comenzando hace unos 5000 años, un profundo cambio climático empezó a barrer el norte de África. Las lluvias monzónicas que durante milenios habían regado el Sahara empezaron a debilitarse, su alcance hacia el norte se reducía con cada siglo que pasaba. El lago vital de Nabta Playa comenzó a encogerse, apareciendo con menos frecuencia y durante periodos cada vez más cortos. Las praderas de sabana se marchitaban, cediendo poco a poco ante las arenas que avanzaban desde el desierto. Para quienes dependían de este oasis, el mundo parecía volverse en su contra. El reloj celeste que tan cuidadosamente habían observado ya no podía predecir la llegada de las lluvias. Solo podemos imaginar la crisis que se desató. Generaciones habrían sido testigos de la desecación gradual de su tierra natal. Los pozos que cavaron tan profundo se habrían secado. El ganado, el auténtico centro de su vida económica y espiritual, habría luchado por encontrar pastos. No fue una catástrofe repentina, sino una desaparición lenta y persistente que habría puesto a prueba la resiliencia y la fe de su gente hasta el límite. Realizaron ceremonias cada vez más elaboradas, suplicando al cielo que restaurara el equilibrio. Lucharon sus líderes por mantener el orden mientras los recursos disminuían y la desesperación crecía. Las piedras permanecen en silencio ante este drama humano. Al final, la tierra ya no pudo sostenerlos. La gran desertificación del Sahara obligó a los habitantes de Nabta Playa a abandonar su hogar, el lugar donde sus antepasados habían cartografiado las estrellas y construido su mundo. Empacaron sus pertenencias y, siguiendo a sus menguantes rebaños, se marcharon. Se cree que muchos de ellos migraron hacia el este, hacia las aguas fértiles y fiables del Valle del Nilo. Llevaron consigo su conocimiento, sus estructuras sociales y sus creencias celestiales, y allí puede que sembraran la semilla de una civilización aún mayor,
la del antiguo Egipto. Así, el desierto reclamó Napta Playa, enterrando un capítulo de genialidad humana hasta su redescubrimiento en nuestra propia época. Al mismo tiempo que florecían las grandes civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, otra poderosa sociedad surgía en las fértiles llanuras aluviales de lo que hoy son Pakistán y el noroeste de la India. Esta fue la civilización del Valle del Indo, también conocida como la cultura Harappa. Durante un tiempo, fue la más extensa de las culturas urbanas tempranas del mundo antiguo, abarcando más de 1 millón de kilómetros cuadrados. A lo largo de las orillas vitales del río Indo y sus afluentes, su gente construyó algunas de las ciudades más impresionantes y mejor planificadas que el mundo había visto, grandes metrópolis como Mohenjo-Daro y Harappa. Estas no eran simples agrupaciones caóticas de casas de adobe. Eran verdaderas obras maestras de urbanismo, trazadas sobre sistemas de cuadrícula, con un nivel de previsión realmente asombroso. Las ciudades se dividían en 2 partes principales. Una ciudadela elevada, probablemente destinada a edificios públicos y religiosos, y una ciudad baja donde vivía y trabajaba la población general. Las calles corrían en líneas rectas, cruzándose en ángulos rectos perfectos, creando una sensación de orden y disciplina cívica. Esta notable uniformidad, presente en cientos de yacimientos separados por grandes distancias, sugiere la existencia de una autoridad central poderosa, o quizá de un conjunto de principios culturales profundamente arraigados que regían cada aspecto de la vida. Sin embargo, el verdadero genio de los habitantes del Indo se hallaba oculto bajo sus calles. Diseñaron y construyeron los primeros sistemas urbanos de saneamiento conocidos en el mundo. Cada hogar tenía acceso a agua corriente y estaba conectado a una sofisticada red de desagües cubiertos que recorría la ciudad, eliminando los residuos lejos de las zonas habitadas. Construyeron baños privados y letrinas, lujos que no serían comunes en muchas partes del mundo hasta 4000 años después. Esta preocupación por la salud pública y la higiene revela una sociedad no solo tecnológicamente avanzada, sino también profundamente comprometida con el bienestar de sus ciudadanos. La escala de su arquitectura es igualmente impresionante. En Mohenjo-Daro, el llamado Gran Baño, un enorme tanque público impermeabilizado, es testimonio de su destreza ingenieril. Revestido con betún para evitar filtraciones, probablemente se utilizaba en ceremonias religiosas importantes y rituales de purificación. También construyeron gigantescos graneros, edificios monumentales destinados a almacenar excedentes de alimentos, asegurando la resiliencia de la ciudad frente a la hambruna y proporcionando la base económica para una sociedad compleja de artesanos, comerciantes y administradores. No eran solo ciudades, eran núcleos prósperos, organizados y vibrantes de actividad humana a una escala sin precedentes. Al adentrarnos en los restos de la civilización del Valle del Indo, surge un misterio profundo y desconcertante. En un mundo definido por el conflicto, donde los imperios se forjaban y mantenían mediante la fuerza militar, la cultura Harappa parece ser una excepción extraordinaria. A lo largo de la vasta extensión de su territorio, en las ruinas de sus grandes ciudades y pequeños asentamientos, los arqueólogos han encontrado una notable ausencia de armas de guerra. No hay espadas, ni cascos, ni escudos. Mientras producían herramientas exquisitas para la artesanía y la agricultura, los instrumentos para la violencia organizada parecen faltar en su repertorio. Además, el diseño urbano carece de las fortificaciones típicas de la época. Aunque ciudades como Mohenjo-Daro tenían ciudadelas, estas estructuras no parecen ser de naturaleza militar.
No presentan los gruesos muros defensivos, torres, ni puertas fortificadas tan características de sus contemporáneos en Mesopotamia y Egipto. Da la impresión de que esta gente tenía poco temor a la invasión o al conflicto interno. Esto ha llevado a muchos a especular que el Valle del Indo pudo haber sido una sociedad notablemente pacífica, gobernada no por reyes y guerreros, sino quizá por un consejo de sacerdotes o una oligarquía de comerciantes que mantenía el orden mediante el comercio y creencias religiosas compartidas. Este carácter pacífico se refleja en su arte. A diferencia de los grandes relieves de Egipto y Asiria, que celebran las victorias militares de poderosos faraones y reyes, el arte áraba es pequeño, íntimo y enfocado en el mundo natural y la vida cotidiana. Crearon sellos bellísimos y detallados con animales como unicornios, toros y elefantes, así como elegantes figurillas de terracota que parecen representar bailarinas o diosas madre. No hay escenas de batallas, ni imágenes de gobernantes venciendo a sus enemigos, ni glorificación de la conquista. Su creatividad se volcó en capturar la belleza y el ritmo de su mundo, no las realidades brutales de la guerra. Este enigma pacífico se ve agravado por otro gran misterio, su escritura. Los habitantes del Indo desarrollaron un sistema de escritura sofisticado, presente en miles de pequeños sellos de piedra y fragmentos de cerámica. Sin embargo, pese a décadas de esfuerzo de las mentes más brillantes del mundo, sigue sin descifrarse. No sabemos qué idioma representa, ni qué secretos encierra. Sin poder leer sus palabras, solo podemos interpretar su mundo a través de los restos materiales que han perdurado en silencio. ¿Quiénes eran sus líderes? ¿A qué dioses adoraban? ¿Cuáles eran sus leyes e historias? Las respuestas a estas preguntas fundamentales están encerradas en estos símbolos enigmáticos, dejándonos con el retrato de una gran civilización que es, al mismo tiempo, fascinantemente detallado y profundamente silencioso. Durante casi un milenio, las grandes ciudades del Valle del Indo prosperaron, un faro de estabilidad y prosperidad en el mundo antiguo. Sus redes comerciales eran vastas, llegando incluso hasta Mesopotamia, y su cultura era notablemente consistente a lo largo de una enorme área geográfica. Pero, ¿sabes? Esta edad de oro no iba a durar. Alrededor del 1900 a.C., comenzó a establecerse una lenta e irreversible decadencia. Esto no fue un colapso repentino, no un final violento provocado por la conquista, sino un desmoronamiento gradual de los complejos sistemas que habían mantenido unida a esta civilización durante tanto tiempo. Los grandes centros urbanos comenzaron a perder su vitalidad y su población. Las causas precisas de este declive aún se debaten, pero la evidencia apunta cada vez más a un culpable familiar: el cambio climático. Los mismos cambios climáticos que secaron el Sahara pueden haber tenido un efecto diferente, pero igualmente devastador, aquí. Los científicos creen que los patrones monzónicos que alimentaban el Indo y sus afluentes comenzaron a debilitarse y a volverse más erráticos. Las inundaciones, una vez confiables, que renovaban la fertilidad del suelo, se volvieron impredecibles. Algunos ríos, como el Gagar-Hakra, que pudo haber sido el mítico río Sarasvati, se secaron por completo, forzando el abandono de docenas de ciudades y pueblos a lo largo de sus orillas. El impacto ambiental habría sido, honestamente, catastrófico. La reducción de la producción agrícola habría llevado a la escasez de alimentos, socavando la base misma de la economía urbana. Los grandes graneros se habrían vaciado. Sin un excedente confiable, la autoridad de la élite gobernante, quienquiera que fuera, se habría desmoronado. Las intrincadas redes comerciales se habrían derrumbado. Vemos evidencia de este colapso en el registro arqueológico.
La meticulosa planificación urbana da paso a una construcción desordenada. Los sofisticados sistemas de drenaje caen en desuso. La calidad de la artesanía disminuye. Las ciudades, una vez grandes, se convirtieron lentamente en barrios marginales superpoblados. Frente a esta crisis a cámara lenta, la gente del Valle del Indo comenzó a dispersarse. Abandonaron sus magníficas ciudades, las maravillas de la ingeniería y la organización social, y emigraron hacia el este y el sur en grupos más pequeños, buscando fuentes de agua más confiables. Se trasladaron hacia la llanura gangética, estableciendo aldeas más pequeñas y rurales. La gran unidad cultural del mundo Harappa se fracturó. Su escritura indescifrada cayó en desuso, y su estructura social única se disolvió. Hacia el 1300 a.C., la gran civilización del Valle del Indo había desaparecido efectivamente, sus ciudades enterradas por el limo y la arena, su legado olvidado durante más de 3000 años, una advertencia silenciosa de cómo incluso las sociedades más avanzadas están, en última instancia, a merced del mundo natural. En las ondulantes colinas del sureste de Anatolia, en la actual Turquía, se encuentra un lugar tan revolucionario que nos obliga a repensar los orígenes mismos de la civilización humana. Se le conoce como Göbekli Tepe, que en turco significa colina de la barriga. Durante décadas, fue descartado como poco más que un cementerio medieval. Pero en 1994, un arqueólogo alemán, llamado Klaus Schmidt, miró más de cerca y vio algo extraordinario. Justo debajo de la superficie, yacía el trabajo de un pueblo de un tiempo tan distante que raya en lo inimaginable. Había descubierto el templo más antiguo del mundo, una estructura tan antigua y compleja que desafía toda comprensión previa de nuestros ancestros de la Edad de Piedra. Las estructuras de Göbekli Tepe fueron construidas hace alrededor de 11.600 años. Para poner eso en perspectiva, esto es unos asombrosos 7.000 años antes de la Gran Pirámide de Giza y 6.000 años antes de Stonehenge. Este fue el mismísimo amanecer del período neolítico, una época en la que se pensaba que la humanidad consistía únicamente en pequeñas bandas móviles de cazadores-recolectores. La gente que construyó este complejo monumental aún no había desarrollado la cerámica, aún no había inventado la escritura y aún no había domesticado plantas o animales para la agricultura. Eran, según todas las definiciones tradicionales, primitivos. Y sin embargo, aquí en esta colina, estos cazadores-recolectores lograron lo imposible. Extrajeron, tallaron y erigieron cientos de enormes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos pesando hasta 20 toneladas y midiendo más de 5 metros de altura. Organizaron estos pilares monolíticos en una serie de grandes recintos circulares. Los pilares no son losas de roca toscas, muchos están adornados con intrincados y asombrosos grabados de animales feroces y poderosos, leones, jabalíes, zorros, serpientes y buitres. Esto no era un asentamiento, no era un lugar donde la gente vivía. Era un recinto sagrado, una catedral de la Edad de Piedra, construida a una escala que antes se creía imposible para su tiempo. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha puesto patas arriba nuestra narrativa establecida de la historia humana. La teoría convencional sostenía que la agricultura llegó primero, permitiendo a la gente establecerse, crear excedentes de alimentos y solo entonces desarrollar las complejas estructuras sociales y creencias compartidas necesarias para construir templos y ciudades. Pero Göbekli Tepe sugiere que lo contrario podría ser cierto. Parece que el inmenso esfuerzo de construir y mantener este sitio sagrado fue precisamente lo que impulsó a la gente a innovar. La necesidad de alimentar a la gran fuerza de trabajo requerida para su construcción pudo haber sido el catalizador que impulsó la invención de la agricultura misma. El templo, parece,
pudo haber llegado antes que la ciudad. El arte de Göbekli Tepe nos ofrece una ventana fascinante, aunque enigmática, a la mente de nuestros ancestros lejanos. Los pilares en forma de T, dispuestos en círculos, no son meros soportes estructurales. Son representaciones muy estilizadas de figuras humanas. Tallados de brazos, manos y taparrabos son visibles en algunos de los pilares, sugiriendo que estos gigantes de piedra eran vistos como seres sagrados, quizás ancestros o dioses, reunidos en una asamblea ritual. La gente que construyó este lugar estaba creando un mundo de piedra poblado por entidades poderosas y no humanas, con sus rostros silenciosos, mirando siempre hacia el centro del círculo. Los pilares rebosan con un verdadero zoológico de relieves exquisitamente tallados. Estos no son los animales dóciles y domesticados de una sociedad pastoral. Son las criaturas salvajes, peligrosas y poderosas del mundo del cazador. Los buitres, símbolos de muerte y transformación, son un motivo recurrente. Escorpiones, arañas y serpientes se arrastran por las superficies de piedra. Depredadores poderosos como leopardos y jabalíes están representados en alto relieve, con sus músculos tensos como si estuvieran listos para abalanzarse. Este es un mundo visceral y masculino, un reflejo de los peligros diarios y las preocupaciones espirituales de la gente que habitó este paisaje hace más de 11.000 años. ¿Qué significaba todo esto? Los recintos pueden representar espacios sagrados para rituales y ceremonias. Algunos han especulado que era un centro para un complejo culto funerario, donde los cuerpos se dejaban en la cima de la colina para ser descarnados por buitres, una práctica representada en algunos de los tallados. El viaje del alma al más allá, guiado por estos poderosos espíritus animales, pudo haber sido representado aquí. Otros ven el sitio como un observatorio celestial, con los pilares y sus símbolos animales, representando constelaciones en el cielo nocturno, un mapa del cosmos utilizado para marcar importantes eventos estacionales. Sin ningún texto escrito que nos guíe, el verdadero propósito de Göbekli Tepe sigue siendo un profundo misterio. El simbolismo es complejo, y claramente parte de un sistema de creencias rico y sofisticado, una mitología que ya no podemos leer. La gran densidad y consistencia de las imágenes en todo el sitio sugieren una religión bien establecida, una que fue compartida por personas en una amplia región. Esto no era el simple animismo de pequeñas tribus, sino una tradición espiritual organizada y codificada. Göbekli Tepe es la primera evidencia que tenemos de la humanidad lidiando con las grandes preguntas de la vida, la muerte y el cosmos, a una escala monumental y comunitaria. Uno de los aspectos más desconcertantes de Göbekli Tepe no es su construcción, sino su desaparición. Después de florecer durante más de 1000 años como un importante centro ceremonial, algo extraordinario sucedió. Alrededor del año 8000 a.C., el sitio fue deliberada y meticulosamente enterrado. Esto no fue un acto de destrucción o profanación. Los recintos fueron cuidadosamente rellenados con millones de metros cúbicos de tierra, fragmentos de piedra y huesos de animales. Fue un acto de sepultura, una decisión consciente de las mismas personas que usaron el sitio, o sus descendientes inmediatos, para poner a descansar su mundo sagrado. ¿Por qué una sociedad invertiría un esfuerzo tan inmenso durante incontables generaciones para construir este complejo monumental, solo para luego gastar una cantidad igualmente enorme de energía para enterrarlo? La pregunta es desconcertante. Es como si los constructores de las grandes catedrales de Europa hubieran decidido un día llenarlas de tierra y marcharse. No hay evidencia de invasión, ni señal de catástrofe natural.
El entierro parece haber sido un proceso planificado y ritualista, llevado a cabo durante un largo periodo. Fue el acto final, y quizás el más misterioso, en la larga historia de Göbekli Tepe. Se han propuesto varias teorías para explicar este extraño comportamiento. Quizás la propia religión cambió. Un nuevo sistema de creencias pudo haber surgido que requería que el antiguo fuera enterrado respetuosamente, su poder contenido bajo tierra. O quizás el sitio simplemente había cumplido su propósito. A medida que la sociedad hizo la transición completa a una forma de vida agrícola, estableciéndose en aldeas permanentes, el viejo mundo de cazadores, recolectores que Göbekli Tepe representaba, pudo haberse vuelto obsoleto, una reliquia de un pasado que necesitaba ser dejado atrás. El entierro, en este sentido, habría sido un acto simbólico que marcaba un profundo cambio en la conciencia humana. Sea cual sea la razón, este entierro deliberado es la razón misma por la que el sitio sobrevivió en un estado tan prístino. Al enterrar su templo, la gente de Göbekli Tepe creó una cápsula del tiempo, protegiendo su increíble creación de los estragos del tiempo, de la erosión y de civilizaciones posteriores que habrían saqueado sus piedras. Se aseguraron de que su mundo, un mundo que apenas comenzamos a comprender, fuera redescubierto algún día. Y así, la colina Pancita guardó su secreto durante 10.000 años, esperando en silencio el momento en que estuviéramos listos para entender la revolución que representa en la épica historia de nuestros propios orígenes. En el vasto e interminable azul del Pacífico Sur, yace una isla tan remota, tan completamente aislada, que parece casi un mundo aparte. Esta es Rapa Nui, conocida por la mayoría como la Isla de Pascua. Una pequeña mota de tierra volcánica, a miles de kilómetros de la costa continental más cercana, se convirtió en el escenario de una de las sagas más intrigantes y conmovedoras de la humanidad. Aquí, una sociedad polinesia floreció en un aislamiento espléndido, desarrollando una cultura y un conjunto de creencias enteramente únicos para su hogar apartado. Durante siglos, vivieron en armonía con su entorno, un delicado equilibrio mantenido por necesidad y tradición, sus vidas dictadas por el ritmo del océano y las estaciones de su suelo volcánico. El legado más icónico y perdurable de esta civilización perdida es, por supuesto, el Moai. Estas colosales figuras de piedra, con sus cejas pesadas y expresiones silenciosas y enigmáticas, se alzan como solemnes centinelas a lo largo de la costa. Tallados de la ceniza volcánica comprimida de la cantera de Rano Raraku, son obras maestras de la ingeniería y el arte megalítico. Cada estatua, algunas de más de 10 metros de altura y que pesan muchas toneladas, representaba a un ancestro deificado, un jefe poderoso cuyo espíritu se creía que velaba por sus descendientes. Su creación fue una empresa monumental, un acto de fe comunal y de inmenso trabajo físico, un testimonio del ingenio y la devoción del pueblo Rapa Nui. La magnitud de este empeño sigue siendo difícil de comprender incluso hoy. Cómo una población pequeña y aislada, con solo herramientas rudimentarias de piedra, logró extraer, transportar y erigir estas estatuas gigantescas. Esta pregunta ha desconcertado a arqueólogos e historiadores durante generaciones. Los métodos utilizados para mover estos colosos a través del terreno ondulado de la isla siguen siendo objeto de intenso debate. ¿Usaron trineos de madera, rodillos de troncos o un ingenioso sistema de cuerdas para caminar las estatuas a sus destinos finales? Las tradiciones orales de los Rapa Nui hablan de mana, un poder espiritual que ordenaba a los Moai moverse, una metáfora, quizás, de la voluntad colectiva de un pueblo unificado. Estos gigantes silenciosos, mirando hacia el interior desde sus plataformas ceremoniales, o au, no eran meras decoraciones.
Eran el corazón espiritual de la comunidad, el punto focal de los rituales y la encarnación física de la conexión entre los vivos y los muertos. Su presencia reforzó la estructura social, legitimó el poder de los jefes y proporcionó una sensación de seguridad y continuidad en un mundo definido por su profunda soledad. El paisaje de la isla de Pascua se convirtió en un templo al aire libre, un espacio sagrado donde los reinos divino y mortal convergían, todo bajo la mirada atenta y eterna de los ancestros de piedra que custodiaban las costas de la isla. La existencia misma de los Moai, y la sociedad que los creó, estaba intrínsecamente ligada a los recursos naturales de la isla, y lo más crucial, a sus bosques. Cuando los primeros colonos polinesios llegaron, probablemente alrededor del siglo XII, encontraron un paraíso isleño, cubierto de exuberantes bosques subtropicales de hoja ancha, y dominado por una especie de palmera ahora extinta, la palma de Rapa Nui. Este magnífico árbol fue la piedra angular de su civilización. Su tronco proporcionaba la madera para las canoas utilizadas para la pesca, para la construcción de sus hogares, y lo más importante, para los rodillos y palancas necesarios para transportar las colosales estatuas Moai por toda la isla. El bosque era la savia de Rapa Nui. Su dosel proporcionaba sombra, sus raíces mantenían el suelo en su lugar, evitando la erosión, y su sotobosque ofrecía materiales para cuerdas, ropa y combustible. Los cocos de palma eran una fuente de alimento, y las hojas podían tejerse para hacer cestas y usarse como techado. Durante un tiempo, la gente y el bosque existieron en un estado de equilibrio. Pero a medida que la población crecía, también lo hacía la demanda de recursos. Más personas significaban una mayor necesidad de tierras agrícolas, más canoas para la pesca y, impulsados por una rivalidad creciente entre clanes, una obsesión cada vez mayor por tallar y erigir moai más grandes e impresionantes. Esta ambición creciente se convirtió en un motor implacable de consumo. La construcción de cada nuevo ajú y el transporte de cada moai requería vastas cantidades de madera. Lentamente, inexorablemente, los bosques comenzaron a retroceder. Árbol a árbol, la isla fue despojada. Las mismas herramientas de su expresión cultural se convirtieron en los instrumentos de su desaparición ecológica. Parece que los Rapa Nui quedaron atrapados en una trampa creada por ellos mismos, una espiral competitiva de construcción de estatuas de la que no pudieron o no quisieron escapar. La tala del último árbol debió ser un momento de profundo y aterrador significado, aunque sus implicaciones completas quizás no se entendieron en ese momento. Sin los árboles, todo el ecosistema comenzó a colapsar. La delgada capa superior del suelo volcánico, ya no anclada por las raíces, fue arrastrada por la lluvia y llevada al mar por el viento. Los manantiales y arroyos se secaron, y los rendimientos de los cultivos se desplomaron. Sin madera, ya no podían construir canoas aptas para la navegación, lo que los aislaba de una fuente vital de proteínas de la pesca en alta mar. La isla que una vez había sido un paraíso verde, se estaba transformando lentamente en una pradera árida y azotada por el viento. Los Rapa Nui, en su devoción a sus ancestros, habían cortado sin querer la rama en la que estaban sentados, preparando el escenario para un colapso social catastrófico. La crisis ecológica desencadenó, inevitablemente, una crisis social. A medida que los recursos disminuían y la hambruna se instalaba, la compleja sociedad estratificada que había producido los Moai comenzó a fracturarse. La autoridad de los jefes, cuyo poder estaba ligado a su capacidad para proveer a su gente y erigir estatuas cada vez más grandiosas, se desmoronó. La fe que los había sostenido durante siglos se hizo añicos. El maná había fallado.
Los ancestros, al parecer, los habían abandonado. La sociedad, antes cooperativa, cayó en el caos y en una brutal guerra interna. Una lucha desesperada por los últimos restos de comida y tierra. La evidencia de este período oscuro está grabada en la arqueología de la isla. Las tradiciones orales hablan de una época de gran conflicto, de canibalismo nacido de la desesperación. Los propios Moai se convirtieron en objetivos de la ira y la desilusión del pueblo. En una dramática inversión de su reverencia anterior, los clanes rivales comenzaron a derribar las estatuas de los otros, dejando a los protectores ancestrales boca abajo en la tierra. El acto de derrocar un Moai era un símbolo profundo de conquista y humillación, una profanación del poder espiritual de un enemigo. La era del Juri Moai, el derribo de estatuas, dejó el paisaje sagrado de la isla marcado y sus centinelas silenciosos rotos. Para cuando los primeros exploradores europeos llegaron en 1722, un domingo de Pascua, encontraron una sombra de la civilización que una vez había florecido aquí. Describieron una población escasa, viviendo en la miseria, sin memoria de cómo se habían erigido las grandes estatuas, y poseyendo solo canoas frágiles e inútiles para navegar. La isla estaba casi desprovista de árboles, un paisaje austero y desolado. Nació el gran misterio de la isla de Pascua. ¿Cómo pudo un pueblo aparentemente empobrecido haber creado obras tan monumentales? La respuesta yacía enterrada en el suelo y susurrada en las historias orales fragmentadas de los supervivientes. La historia de Rapa Nui sirve como una parábola poderosa y aleccionadora para el mundo moderno. Es un microcosmos de los límites planetarios. Una cruda ilustración de cómo una sociedad, incluso en completo aislamiento, puede exceder su capacidad de carga ambiental y colapsar bajo el peso de sus propias ambiciones. Los Moai, silenciosos y con la mirada fija, no son solo reliquias de una cultura perdida, son una advertencia atemporal. Se erigen como un monumento a una civilización que, a pesar de toda su ingeniosidad y arte, no logró gestionar su relación con el mundo natural del que dependía tan completamente, una lección que resuena con profunda relevancia a través de los siglos. Mucho antes de los filósofos de Atenas o los guerreros de Esparta, otra civilización sentó las bases de la cultura griega en el soleado paisaje del Peloponeso. Estos eran los micénicos, una sociedad de señores de la guerra, comerciantes y artesanos que florecieron durante la Edad del Bronce tardía, desde aproximadamente 1750 hasta 1050 a.C. Su mundo era de sagas heroicas, de ciudadelas fortificadas y de inmensa riqueza, un mundo que más tarde sería inmortalizado en los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Eran, en esencia, los primeros griegos, hablando una forma temprana del idioma y adorando a dioses que se convertirían en las figuras familiares del panteón clásico. Su sociedad estaba organizada en torno a una serie de ciudades-estado palaciegas, las más poderosas de las cuales eran Micenas, Tirinto y Pilos. Estas no eran ciudades abiertas, sino formidables fortalezas en la cima de colinas, protegidas por muros masivos construidos con piedras colosales y sin trabajar. Más tarde, los griegos, maravillados por estas estructuras, creyeron que solo pudieron haber sido construidas por los míticos gigantes de un solo ojo, los cíclopes, y por eso se les conoció como muros ciclópeos. Detrás de estas murallas inexpugnables, un rey, o Wanax, gobernaba un reino altamente centralizado y burocrático. Este era un mundo de estricta jerarquía, donde los escribas registraban meticulosamente el flujo de bienes, desde aceite de oliva y vino, hasta armamento de bronce y aceites perfumados, en tabletas de arcilla en una escritura conocida como Lineal B. La riqueza de la élite micénica era asombrosa, un testimonio de su destreza como guerreros y comerciantes marítimos.
Sus redes comerciales se extendían por todo el Mediterráneo, desde Egipto y el Levante en el este hasta Italia y Sicilia en el oeste. Importaban cobre y estaño para forjar sus armas y armaduras de bronce, y ámbar del lejano Báltico, un artículo de lujo de inmenso valor. A cambio, exportaban cerámica finamente elaborada, textiles y aceite de oliva. Este extenso comercio trajo no solo riquezas, sino también intercambio cultural, exponiendo a los micénicos a las sofisticadas artes y tecnologías del antiguo Cercano Oriente y Egipto, influencias que adaptaron hábilmente a su propio estilo artístico único. Esta era una sociedad marcial, dominada por una aristocracia guerrera cuyas vidas giraban en torno a la caza, los banquetes y sobre todo, la guerra. Sus tumbas, como las magníficas tumbas de fosa descubiertas en Micenas por Heinrich Schliemann, estaban llenas de una asombrosa variedad de máscaras mortuorias de oro, espadas de bronce incrustadas con oro y plata, y joyas intrincadas. Estos tesoros hablan de un pueblo que celebraba el valor marcial y que creía que sus líderes debían ser enviados al más allá equipados con todo el esplendor y el poder que habían disfrutado en vida. Los micénicos fueron una potencia orgullosa, ambiciosa y formidable, la fuerza dominante en el Egeo durante más de 4 siglos. Alrededor del año 1200 a.C., una sombra comenzó a caer sobre el brillante mundo de los micénicos. Una ola de destrucción y agitación, tan extendida y catastrófica que se ha conocido como el colapso de la Edad del Bronce final, barrió el Mediterráneo oriental. Grandes imperios y florecientes ciudades-estado que habían existido durante siglos fueron repentina y violentamente extinguidos. El poderoso imperio hitita en Anatolia desapareció. El gran centro comercial de Ugarit, en la costa siria, fue quemado hasta los cimientos, e incluso el poder aparentemente eterno de Egipto se debilitó gravemente, obligado a luchar por su propia supervivencia contra misteriosos invasores. Los centros palaciegos micénicos no se salvaron. Uno por uno, sus poderosas ciudadelas fueron atacadas y destruidas por el fuego. La gran fortaleza de Pilos, con sus paredes bellamente pintadas y extensos archivos, fue violentamente saqueada y quemada, para nunca más ser reocupada. Micenas y Tirinto también sufrieron una destrucción catastrófica. Sus muros ciclópeos no lograron protegerlas de los asaltantes desconocidos. El intrincado sistema burocrático, registrado en las tablillas del Lineal B, desapareció de la noche a la mañana. Los escribas callaron, y con ellos, el arte de la escritura se perdió en Grecia durante cientos de años. El complejo y conectado mundo del Egeo de la Edad del Bronce simplemente dejó de existir. La causa precisa de este colapso generalizado sigue siendo uno de los misterios más duraderos de la arqueología. Ninguna explicación única parece suficiente para dar cuenta de una ruptura social tan total. Muchos expertos señalan las invasiones de los llamados pueblos del mar, una misteriosa confederación de asaltantes marítimos, mencionados en los registros egipcios, que causaron estragos en toda la región. La identidad de estos pueblos todavía se debate, pero pueden haber incluido grupos desplazados de todo el Egeo y el Mediterráneo, quizás incluso micénicos desfavorecidos, a la deriva por un sistema en crisis. Sus incursiones habrían interrumpido las rutas comerciales vitales, que eran el alma de las economías palaciegas. Sin embargo, la invasión externa es probablemente solo una parte de la historia. Otras teorías sugieren una confluencia de factores desastrosos. La evidencia apunta a períodos prolongados de sequía y cambio climático, lo que llevó a la pérdida generalizada de cosechas y hambruna. Este estrés ambiental podría haber desencadenado rebeliones internas,
con las poblaciones campesinas levantándose contra una élite gobernante que ya no podía proporcionar seguridad o sustento. También es posible que se haya producido un colapso de los sistemas, donde las economías palaciegas, altamente centralizadas y especializadas, se volvieron demasiado rígidas y frágiles para adaptarse a las condiciones cambiantes, rompiéndose bajo la presión combinada de conflictos internos, ataques externos y catástrofes ambientales. Las consecuencias del colapso fueron, un periodo de profunda decadencia y fragmentación, una era a menudo conocida como la Edad Oscura griega. La población de Grecia se desplomó drásticamente. Los supervivientes abandonaron las ciudadelas en ruinas y se dispersaron en pequeñas aldeas aisladas. El arte, la arquitectura y la artesanía sofisticados de la era micénica desaparecieron, reemplazados por formas más simples y rudimentarias. Las grandes tumbas de los reyes fueron olvidadas, y las redes comerciales de larga distancia, que habían traído tanta riqueza al Egeo, se marchitaron y murieron. Fue, la verdad, un mundo que se volvió hacia adentro, una sociedad que luchaba por sobrevivir en las ruinas de una edad de oro. Sin la autoridad central del Wanax y la burocracia de su palacio, la estructura misma de la sociedad se transformó. La compleja jerarquía se disolvió, reemplazada por una organización tribal más simple, liderada por caciques locales o basileis. La vida se volvió más localizada y agraria. Las habilidades de los artesanos especializados, los canteros, los pintores de frescos y los orfebres se perdieron, ya que ya no había una élite rica que patrocinara su trabajo. Lo más significativo fue que la pérdida de la escritura en lineal B significó que durante 4 siglos no se mantuvieron registros escritos. La historia se sumió en el silencio, convirtiéndose en el reino de la tradición oral, de canciones e historias transmitidas de generación en generación. Sin embargo, en medio de la oscuridad, se estaban sembrando las semillas de un nuevo mundo. Fue durante estos siglos de sombra cuando la memoria de los héroes micénicos se mantuvo viva. Los bardos viajaban de aldea en aldea, cantando cuentos épicos de los grandes reyes y guerreros de la era pasada, de la guerra de Troya y del largo viaje a casa de Odiseo. Estos poemas orales, remodelados y embellecidos a lo largo de innumerables relatos, preservaron un vínculo con el mundo perdido de la Edad del Bronce. Fueron el ADN cultural que finalmente se tejería en el tejido de una civilización griega renacida, culminando en los magistrales poemas épicos atribuidos a Homero. La civilización micénica no desapareció sin dejar rastro. Colapsó, pero su legado perduró en el mito, en el lenguaje y en los cimientos mismos de la tierra. El recuerdo de su poder y esplendor obsesionó la imaginación de los griegos posteriores, inspirándolos a construir su propia civilización notable. Las ruinas de sus fortalezas ciclópeas se erigieron como un recordatorio constante de un pasado heroico, un pasado que, a través de la magia de la poesía épica, se convirtió en la historia fundacional de la literatura occidental. Los micénicos pueden haber desaparecido en la oscuridad, pero su eco resuena a lo largo de toda la historia posterior. Desde las escarpadas tierras altas de la meseta de Anatolia, surgió en la Edad del Bronce un poder formidable para desafiar el poderío de Egipto y Babilonia. Estos eran los hititas, un pueblo indoeuropeo que forjó uno de los grandes imperios del antiguo Cercano Oriente. Centrados en su magnífica capital, Hattusa, establecieron un reino que, en su apogeo en los siglos XIV y XIII a.C., se extendía desde la costa del Egeo de la actual Turquía, a través de Siria, hasta las fronteras de Mesopotamia. Fueron maestros diplomáticos, legisladores pioneros
y sobre todo, guerreros temibles cuyas innovaciones militares cambiarían la faz de la guerra antigua. Los hititas fueron un pueblo de notable resiliencia y adaptabilidad. Llegando a Anatolia alrededor del 2000 a.C., gradualmente afirmaron su dominio sobre la población nativa Hatti, absorbiendo su cultura, sus dioses e incluso el nombre de su tierra. Este talento para la síntesis cultural fue un sello distintivo de su civilización. Su panteón era una colección extensa e inclusiva de deidades de todos los rincones de su imperio, lo que les valió el nombre del Imperio de los 1000 dioses. Esta tolerancia religiosa fue una herramienta pragmática de gobierno, que ayudó a unificar un estado diverso y multiétnico bajo la autoridad del gran rey, en Hattusa. En el corazón de su supremacía militar estaba el carro de guerra ligero de 3 hombres. Mientras que otros en el cercano oriente usaban carros con tripulaciones de 2 hombres, los hititas agregaron un tercer miembro, un portador de escudo dedicado que protegía al conductor y al arquero. Esta innovación simple pero brillante transformó el carro de una plataforma de tiro móvil en un arma de choque duradera, capaz de cargar y romper las formaciones de infantería enemigas. Combinado con su maestría en la metalurgia del hierro, una tecnología que ayudaron a ser pioneros, el ejército hitita se convirtió en una de las fuerzas de combate más efectivas y temidas de su tiempo, una máquina militar que podía proyectar su poder a través de vastas distancias. Más allá de su poderío militar, los hititas también fueron pioneros del derecho internacional y la diplomacia. Dejaron un vasto archivo de tablillas de arcilla, escritas en escritura cuneiforme, que detallan sus tratados, correspondencia y códigos legales. Entre estos se encuentra el ejemplo más antiguo que se conserva de un importante tratado de paz internacional, el Tratado de Kadesh, firmado con el faraón Ramsés II de Egipto después de una batalla monumental en Siria. Este documento, con sus cláusulas de no agresión, defensa mutua y extradición, revela una comprensión sofisticada de la política y un deseo de crear un mundo estable y ordenado gobernado por acuerdos jurados entre grandes potencias. El centro neurálgico de este extenso imperio era la ciudad de Hattusa, una obra maestra de arquitectura defensiva enclavada entre riscos rocosos en el centro norte de Anatolia. La ciudad estaba protegida por una enorme doble muralla, salpicada de puertas monumentales adornadas con imponentes esculturas de leones, esfinges y guerreros. Esta no era solo una fortaleza militar, sino también una vasta capital religiosa y administrativa. Dentro de sus muros se encontraban templos, palacios y extensos archivos que contenían decenas de miles de tablillas de arcilla. Estos registros ofrecen una ventana inigualable a las entrañas del estado hitita, desde grandes decretos reales hasta mundanos inventarios de grano. El gobernante supremo de este dominio era el gran rey de Hatti. No era meramente un monarca, sino también el sumo sacerdote del dios de la tormenta, el juez supremo de la tierra y el comandante en jefe del ejército. Su autoridad era absoluta, pero también estaba ligada por la tradición y un sentido del deber de mantener la justicia y conservar el favor de los dioses. Los códigos legales hititas, notables por su preferencia por la restitución sobre la retribución, reflejan una sociedad que valoraba el orden y la equidad. El rey era el garante de este orden cósmico, el vínculo entre los mundos divino y humano, y su éxito era visto como un reflejo del agrado de los dioses. Uno de los aspectos más notables de la sociedad hitita era la posición relativamente prominente que ocupaba la reina. La Tawanana, como se la conocía, no era simplemente la consorte del rey, sino una figura poderosa por derecho propio. Tenía su propio sello, controlaba sus propias propiedades y desempeñaba un papel importante en las ceremonias religiosas e incluso en la diplomacia internacional.
La correspondencia entre la reina hitita Puduepa y el faraón egipcio Ramsés II, en la que ella se dirige a él como un igual, demuestra el alto estatus y la influencia política que ejercía. Esta sociedad entre rey y reina fue un elemento clave de la estabilidad de la monarquía hitita. El imperio hitita no era una entidad monolítica, sino un complejo sistema feudal. El gran rey gobernaba directamente el corazón hitita, mientras que los vastos territorios conquistados eran gobernados por reyes vasallos, a menudo parientes del monarca, que juraban lealtad y pagaban tributos anuales. Este sistema permitía un cierto grado de autonomía local, pero requería una vigilancia constante y, con frecuencia, campañas militares para sofocar rebeliones y defender las largas y a menudo volátiles fronteras del imperio. La historia de los hititas es un ciclo casi constante de expansión, consolidación y defensa de sus difíciles logros contra una multitud de rivales. Durante siglos, el imperio hitita se erigió como uno de los grandes pilares del mundo de la Edad del Bronce. Luego, alrededor del 1200 a.C., en la misma ola de caos que derribó a los micénicos, se desvaneció. El colapso fue rápido, total y misterioso. La gran capital, Hattusa, fue violentamente destruida y quemada, abandonada a los elementos durante 3000 años. La intrincada administración imperial se desintegró, los estados vasallos se separaron, y el idioma y la cultura hitita desaparecieron del registro histórico. Un imperio que una vez estuvo hombro con Egipto, simplemente dejó de existir. Las razones de esta desaparición repentina y completa son complejas y se debaten ferozmente, reflejando el misterio del colapso más amplio de la Edad del Bronce. Al igual que con los micénicos, una combinación de factores parece haber conspirado contra ellos. Las invasiones de los pueblos del mar, sin duda, jugaron un papel importante. Los registros hititas de los años finales hablan de desesperadas batallas navales e incursiones enemigas a lo largo de su costa sur. Estos ataques externos habrían cortado las rutas comerciales cruciales que abastecían el corazón hitita con grano de Siria y Egipto, una cuerda de salvamento vital para una población que vivía en la meseta de Anatolia, marginalmente agrícola. Intensificando la crisis, la evidencia paleoclimatológica sugiere que un período de sequía severa y prolongada azotó la región en este momento. Esto habría llevado a fallas catastróficas en las cosechas en el corazón hitita, desencadenando una hambruna generalizada y disturbios sociales. Las últimas comunicaciones conocidas del rey hitita a sus vasallos son súplicas desesperadas por envíos de grano. Es probable que el estado altamente centralizado, ya bajo presión de enemigos externos, se debilitara fatalmente desde dentro por el hambre y el colapso del orden civil. El gran rey, incapaz de alimentar a su pueblo o defender sus fronteras, habría perdido toda autoridad. El imperio hitita no tanto cayó como se hizo añicos. En el vacío de poder que siguió, la meseta de Anatolia y Siria se fragmentaron en un mosaico de reinos neo-hititas, más pequeños que conservaron elementos del arte y la cultura hitita, durante algunos siglos más antes de que ellos también fueran absorbidos por el creciente imperio asirio. Pero el gran poder imperial de Hatti desapareció para siempre. Durante milenios, su propia existencia fue olvidada, conocida solo a través de referencias dispersas en el Antiguo Testamento. No fue hasta el redescubrimiento y la excavación de Hattusa, a principios del siglo XX, que el imperio perdido de los hititas fue sacado a la luz, revelando una civilización de asombroso poder, sofisticación e influencia, que había sido borrada de la memoria humana.
Viajamos ahora a las llanuras abrasadas por el sol de Mesopotamia, a un lugar donde se forjaron los cimientos mismos de la civilización humana. Aquí, anidada entre las aguas vivificadoras de los ríos Tigris y Éufrates, se levantó la poderosa ciudad de Uruk. Esto no era meramente un asentamiento, fue una revolución en la vida urbana, una metrópolis en expansión, que, en su apogeo, fue la ciudad más grande e influyente del planeta. Su historia no es solo de ladrillos y argamasa, sino del nacimiento de ideas que darían forma al destino de la humanidad durante milenios. Uruk se erige como un testimonio silencioso del amanecer de una nueva era. El aire aquí, denso con el polvo de los siglos, una vez vibró con los sonidos de una sociedad bulliciosa. Imaginen, si quieren, una población de entre 50 y 80.000 almas, un número asombroso para su tiempo. Todas viviendo y trabajando dentro de sus formidables muros. Esta fue una ciudad de una escala y complejidad sin precedentes, un vibrante centro de comercio, religión e innovación. Durante más de 2000 años, Uruk fue el corazón palpitante de la cultura sumeria, un faro de progreso, en un mundo que apenas comenzaba a comprender el poder de la vida comunitaria y la sociedad organizada. Su influencia se irradió hacia afuera, alcanzando tierras distantes e inspirando incontables otros asentamientos. Es dentro de los antiguos recintos de Uruk donde ocurrió uno de los mayores avances de la humanidad, la invención de la escritura. Aquí, alrededor del 3200 a.C., la necesidad de gestionar una economía y una administración complejas dio origen a la escritura cuneiforme. Pictogramas simples, inicialmente utilizados para registrar transacciones de grano y ganado, evolucionaron gradualmente hacia un sofisticado sistema de marcas en forma de cuña impresas en tablillas de arcilla. Esta profunda innovación permitió el registro de leyes, literatura y la historia misma, transformando la naturaleza efímera de la palabra hablada en un legado duradero, una voz que podía resonar a través del abismo del tiempo. Este logro monumental no puede ser subestimado. La escritura desbloqueó una nueva dimensión de la conciencia humana, permitiendo la acumulación y transmisión de conocimiento en una escala nunca antes imaginada. Los escribas de Uruk, registrando meticulosamente los detalles de la vida diaria y la grandeza de sus mitos, estaban sentando, sin saberlo, las bases de toda la literatura, ciencia y filosofía futuras. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas que sobreviven en el mundo, encontró sus primeras raíces aquí, su rey héroe reinando sobre esta misma ciudad. Uruk no fue solo una ciudad, fue el lugar de nacimiento de la palabra escrita. En el corazón espiritual y administrativo de Uruk se encontraba el distrito de Eana, un lugar sagrado dedicado a Inanna, la diosa sumeria del amor, la guerra y la fertilidad. Esto no era una simple colección de santuarios, era una ciudad dentro de una ciudad, un vasto complejo de templos, talleres y edificios administrativos que se extendía por una parte importante de Uruk. La escala de la construcción aquí es impresionante, una clara demostración de los inmensos recursos y la mano de obra que los gobernantes de la ciudad podían controlar. La propia tierra fue remodelada para honrar lo divino, un esfuerzo monumental para unir la distancia entre el mundo de los mortales y el celestial. La arquitectura del distrito de Eana era una maravilla de ingenio y arte. Los sumerios, al no tener mucha piedra, perfeccionaron el uso de ladrillos de barro para crear estructuras de tamaño inmenso y detalles complicados. Las paredes del templo estaban adornadas con impresionantes mosaicos de conos de arcilla pintados, prensados en el yeso húmedo para formar patrones geométricos de rojo, negro y blanco. Esta técnica,
conocida como mosaico de conos de arcilla, no solo ofrecía protección a la estructura, sino que también convertía estos edificios de ladrillo de barro en deslumbrantes obras de arte, brillando bajo el sol de Mesopotamia y mostrando la riqueza y la fe de los habitantes de la ciudad. Dominando el paisaje urbano desde su propia plataforma elevada, estaba el zigurat de Anu, coronado por el magnífico templo blanco. Esta imponente estructura, visible desde kilómetros a través de la llanura aluvial, era una montaña hecha por el hombre diseñada para acercar a sus sacerdotes al cielo. Dedicado a Anu, el dios del cielo, el templo blanco era el centro de la vida religiosa de Uruk. Sus paredes blancas habrían brillado intensamente, un símbolo de pureza y presencia divina, un recordatorio constante para la gente de la ciudad del orden del universo que regía su existencia. Era una muestra de poder, tanto terrenal como divino. La construcción de tales monumentos requirió un grado extraordinario de organización social. Habla de una sociedad con una jerarquía clara, una autoridad centralizada, capaz de organizar la mano de obra y los recursos a gran escala. Los sacerdotes y gobernantes que encargaron estos templos tenían un poder inmenso, actuando como intermediarios entre la gente y sus dioses. El templo blanco era más que un lugar de culto. Era el centro de control de la ciudad-estado, un lugar donde se interpretaba la voluntad divina y se legitimaba el poder terrenal, su presencia dando forma a cada aspecto de la vida en la antigua Uruk. A diferencia de los colapsos repentinos y catastróficos que sufrieron algunas civilizaciones antiguas, la decadencia de Uruk fue un proceso lento y prolongado, un desvanecimiento gradual a lo largo de siglos. La ciudad que una vez fue el epicentro del mundo conocido, comenzó a perder su preeminencia. El panorama político de Mesopotamia estaba en constante cambio, con nuevas potencias y ciudades-estado rivales como Ur y Babilonia, que cobraban importancia. Uruk, el venerable ancestro, se vio cada vez más eclipsado por sus ambiciosos descendientes. Su influencia política y económica disminuía lentamente a medida que las corrientes de poder se desplazaban a otros lugares. Un factor crítico en esta decadencia pudo haber sido la savia misma de la región, los ríos. Se sabe que el curso del Éufrates, del que Uruk dependía para la agricultura, el transporte y el agua potable, cambió con el tiempo. Un alejamiento gradual del sistema de canales principales de la ciudad pudo haber tenido consecuencias devastadoras, estrangulando su base agrícola y dificultando el comercio. La intrincada red de canales de riego que había convertido el desierto en un jardín requería un mantenimiento constante, y cualquier interrupción, ya fuera ambiental o política, podía amenazar la supervivencia misma de la ciudad. A medida que pasaban los siglos, la población de Uruk disminuyó. Sus calles, antes bulliciosas, se volvieron más silenciosas. Sus grandes templos, quizás cayeron en desuso, y sus formidables muros encerraban cada vez más espacio vacío. La ciudad nunca fue destruida violentamente o completamente abandonada en un solo evento. En cambio, experimentó una contracción lenta e inexorable, un retiro del gran escenario de la historia. En la época de la conquista persa en el siglo VI a.C., y más tarde la llegada de Alejandro Magno, Uruk era solo una sombra de lo que fue, una ciudad provincial aferrada al recuerdo de su glorioso pasado. El abandono final llegó en los siglos después de Cristo, cuando los últimos habitantes se marcharon, y las implacables arenas del desierto comenzaron su lento trabajo de recuperación. Los muros de adobe se desmoronaron, los templos se disolvieron de nuevo en la tierra de la que fueron hechos, y la ciudad de Gilgamesh se convirtió en un montículo, un tel, su nombre olvidado durante casi 2 milenios. Hoy, las ruinas excavadas son un recordatorio profundo y conmovedor de que incluso las ciudades más grandes
Las cunas mismas de la civilización están sujetas al paso inexorable del tiempo, sus historias esperando pacientemente bajo el polvo para ser redescubiertas. Nuestro viaje final nos lleva al árido valle de Supe en Perú, una región desértica costera, aparentemente inhóspita para el florecimiento de una gran sociedad. Sin embargo, es aquí, en este paisaje austero y desafiante, donde encontramos los restos de Caral, la ciudad más antigua conocida en las Américas. Con una asombrosa antigüedad de 5000 años, Caral surgió al mismo tiempo que las grandes pirámides de Egipto y las ciudades de Mesopotamia. Su existencia reescribe fundamentalmente nuestra comprensión del desarrollo de la civilización en el Nuevo Mundo, revelando un nivel de complejidad y organización que antes se creía imposible para esta época y lugar. La ciudad sagrada de Caral Supe es una vista impresionante. Extendida a lo largo de más de 150 acres, el sitio está dominado por 6 grandes pirámides de plataforma. Sus estructuras de tierra y piedra se elevan desde el suelo del desierto como bestias antiguas y dormidas. Estas no son tumbas, sino monumentales centros públicos y religiosos, completos con plazas circulares hundidas, grandes escalinatas y templos en sus cimas. Esta grandeza arquitectónica habla de una sociedad sofisticada y profundamente religiosa, capaz de movilizar grandes cantidades de mano de obra para proyectos comunales, todo impulsado por una visión compartida y un poderoso sistema de creencias. Lo que hace a Caral verdaderamente notable es lo que le falta. No hay evidencia de guerra, ni fortificaciones, ni armas, ni señales de destrucción violenta. Esto sugiere una sociedad pacífica y cohesiva que prosperó durante más de un milenio, enfocando sus energías en la cultura, la religión y el comercio, en lugar del conflicto. Además, la ciudad se desarrolló sin el beneficio de la alfarería o la metalurgia, tecnologías a menudo consideradas sellos distintivos de sociedades complejas. La gente de Caral construyó su mundo monumental, utilizando piedra, madera y fibras tejidas, un testimonio de su ingenio y su camino de desarrollo único. La sociedad parece haber sido meticulosamente planificada, con una clara distinción entre espacios públicos y áreas residenciales. La ciudad está dividida en una mitad superior, donde se encuentran las grandes pirámides y las residencias de élite, y una mitad inferior para la población general. Esta organización espacial refleja una estructura social estratificada, con una poderosa élite de sacerdotes y gobernantes que gobernaban la ciudad y orquestaban sus monumentales proyectos de construcción. Caral no era una colección aleatoria de viviendas. Era un centro urbano cuidadosamente diseñado, un testimonio de la ingeniería social avanzada de su gente. La economía de Caral era un sistema fascinante y complejo, construido sobre una ingeniosa simbiosis entre la costa y el interior. Aunque la ciudad misma se encuentra a 14 millas tierra adentro, su prosperidad estaba intrínsecamente ligada a los ricos recursos marinos del Océano Pacífico. Los arqueólogos han encontrado grandes cantidades de huesos de anchoa y sardina en el sitio, lo que indica que el pescado seco era una fuente principal de proteínas y un pilar económico crucial. Este era el combustible que alimentaba a los miles de trabajadores que construyeron las grandes pirámides y sostenía a la población de la ciudad en este ambiente árido. A cambio de la generosidad del mar, la gente de Caral cultivaba cultivos valiosos en la fértil llanura aluvial del río Supe. Utilizando un riego sencillo, cultivaban algodón de varios colores naturales, blanco, beige y marrón, que era de suma importancia. Este algodón no era solo para vestimenta, se tejía en las grandes redes requeridas por sus socios costeros para la pesca.
Esta red comercial recíproca, algodón por pescado, formó la columna vertebral de la economía regional. Un sofisticado sistema de intercambio que permitió que tanto las comunidades del interior como las costeras prosperaran y que sustentó la revolución urbana en Caral. La música parece haber desempeñado un papel central en la vida ceremonial de la ciudad. Se hizo un descubrimiento extraordinario dentro de una de las pirámides, un alijo de 32 flautas, exquisitamente elaboradas con huesos de cóndores y pelícanos. Estos instrumentos, encontrados juntos y claramente depositados como parte de una ofrenda ritual, proporcionan una visión rara y evocadora del paisaje sonoro del antiguo Caral. Uno puede imaginar las melancólicas melodías flotando desde las cimas de los templos durante las ceremonias religiosas, resonando a través de las plazas hundidas y conectando a la población con los poderes divinos que gobernaban su mundo. Este énfasis en la música, la ceremonia y la arquitectura monumental sugiere una sociedad unida por una ideología poderosa y omnipresente. Los gobernantes de Caral probablemente eran reyes sacerdotes. Su autoridad no derivaba del poder militar, sino de su percibida capacidad para mediar con los dioses y asegurar la continua armonía del cosmos. Las pirámides eran su escenario, los rituales su guión y toda la ciudad su audiencia. Fue a través de esta experiencia cultural y religiosa compartida que el tejido social de Caral fue tejido y mantenido durante más de 1000 años de existencia pacífica. Durante 1000 años, la civilización de Caral floreció, un faro de paz y cultura en las Américas. Y luego, alrededor del 1800 a.C., llegó a su fin. Las grandes pirámides fueron enterradas intencional y ceremonialmente. Las plazas hundidas fueron rellenadas y la ciudad fue abandonada al viento y la arena. No hay señales de invasión, ninguna evidencia de un derrocamiento violento. La partida, como la sociedad misma, parece haber sido ordenada y deliberada. Una decisión consciente de dejar atrás este lugar sagrado. La pregunta que resuena a través de estas ruinas vacías es: ¿por qué? La respuesta, se cree ahora, reside en las fuerzas de la naturaleza. El cambio climático parece haber sido el principal agente de la desaparición de esta sociedad. El análisis científico de la historia geológica y climática de la región revela un período de intensa agitación ambiental que coincide con el abandono de Caral. Una serie de poderosos eventos de El Niño habrían traído inundaciones devastadoras, destruyendo los sistemas de riego y los campos agrícolas en el valle de Supe. Simultáneamente, estos mismos cambios climáticos podrían haber alterado los ecosistemas marinos, provocando la desaparición de las poblaciones de peces de las que dependía Caral. Frente a esta doble catástrofe, el fracaso de su agricultura y el colapso de su suministro de alimentos marinos, los cimientos mismos de la sociedad de Caral se habrían desmoronado. El intrincado sistema económico de intercambio se habría roto. La autoridad de los sacerdotes reyes, cuyo poder se basaba en su capacidad para asegurar la estabilidad cósmica y la prosperidad, habría sido fatalmente socavada. Si los dioses ya no respondían a sus súplicas y el mundo natural se volvía contra ellos, el pegamento ideológico que mantenía unida a la sociedad se habría disuelto. Y así, la gente de Caral simplemente se fue. Empacaron sus pertenencias y se dispersaron, probablemente dividiéndose en grupos más pequeños y trasladándose a áreas más fértiles, su gran experimento urbano terminado. Dejaron atrás su monumental ciudad como una tumba silenciosa para su civilización, un testimonio de una época en que habían dominado el desierto y construido para los cielos. La historia de Caral es una lección profunda y humillante sobre la fragilidad de la civilización humana, un crudo recordatorio
de que incluso las sociedades más pacíficas y sofisticadas están, en última instancia, a merced del clima poderoso e impredecible del planeta. Desde los cañones de Norteamérica hasta los desiertos de Perú, desde las llanuras de Anatolia hasta la media luna fértil, los fantasmas de estos mundos perdidos nos susurran a través de los milenios. Son cuentos con moraleja, escritos en piedra y polvo, de ambición, innovación y eventual colapso. Nos recuerdan que la civilización no es un estado permanente, sino un equilibrio delicado, vulnerable a las arenas movedizas del clima, las mareas de los conflictos y las corrientes impredecibles de la historia. Estas grandes sociedades, que alguna vez parecieron eternas para su propia gente, ahora existen solo como ecos, como misterios que invitan a nuestra contemplación. Sus historias son una parte fundamental de nuestro viaje humano compartido. No están completamente perdidas, porque viven en las preguntas que plantean y el sentido de asombro que inspiran. Mientras nos paramos frente a sus ruinas silenciosas, nos vemos obligados a reflexionar sobre nuestra propia civilización, sobre sus cimientos, sus vulnerabilidades y su futuro. ¿Qué legado dejaremos para aquellos que nos sigan? ¿Qué encontrarán cuando revisen las capas de nuestro tiempo? El pasado nunca es realmente pasado. Es un espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos y quizás vislumbrar el camino a seguir. La búsqueda para entender a estos pueblos desaparecidos es una búsqueda para entendernos a nosotros mismos. Aquí, en Más allá de la historia real, nuestra exploración apenas comienza. La Tierra guarda incontables secretos más, y con cada descubrimiento, la historia de la humanidad se vuelve más rica y compleja. Te invitamos a continuar este viaje con nosotros, a cuestionar, a aprender y a maravillarte con el increíble tapiz de nuestro pasado colectivo. Los ecos están ahí, para aquellos que están dispuestos a escuchar. Gracias por acompañarnos en esta exploración de civilizaciones perdidas en el tiempo. Si te han conmovido estas historias de misterio y descubrimiento, te animamos a suscribirte a nuestro canal. Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios a continuación. ¿Cuál de estos antiguos enigmas te fascina más? Y continúa explorando los interminables corredores de la historia con nosotros en Más allá de la historia real. El próximo capítulo siempre está esperando ser descubierto.